¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a dar solución a un problema en realidad poco común, que es cuando las fórmulas no funcionan en Excel, ¿no? Este básicamente es un comentario de un suscriptor del canal donde me pregunta por qué no funcionan las fórmulas en Excel. Podría ser por dos razones que son muy típicas cuando se les activa en Excel. Bien, vamos primero con la más clásica, que estoy seguro que a la mayoría le va a funcionar esto. Miren, si nosotros nos vamos, abrimos nuestro Excel, obviamente, y nos dirigimos acá a la pestaña Fórmulas. Un clic en Fórmulas, miren, y acá a la derecha, quiero que observen, acá más o menos por el centro, dice Auditoría de Fórmulas. Aquí existe, miren, esta funcionalidad que es Mostrar Fórmulas. Si yo le doy un clic en Mostrar Fórmulas, miren, el aspecto va a cambiar un poco, un clic, y ahora sí. Si yo pongo, por ejemplo, vamos a poner la función suma, ¿no? Yo voy a poner 10, 5, 2, 4. Quiero sumar, por ejemplo, todas estas celdas y llamo una fórmula, pongo igual a la fórmula suma. Miren, acá está la fórmula suma. Selecciono todo, la columna, cierro paréntesis y enter. Y miren cómo esta fórmula no está funcionando, ¿ok? No se ejecuta, no resuelve. Eso quiere decir, porque esta opción o esta funcionalidad de mostrar fórmulas está activada. Si te preguntas para qué sirve, o de repente lo estás pensando que Excel lo ha puesto para generar broma o algo así, no, esto sirve en realidad cuando tienes se podría decir muchos datos y tú quieres fácilmente ver las fórmulas si están bien. Entonces lo que haces es activas esta opción y vas a ver todas las fórmulas que pueda tener esta hoja de Excel, ¿no? Y te evitas de esa manera estar accediendo fórmula o celda por celda, ¿no? Y buscar la fórmula. Esa es una de las excusas por la cual está se podría decir esta herramienta, ¿no? Mostrar fórmulas. Bien, la otra opción que podría ser por qué podemos utilizar esta herramienta es para saber dónde se ubican las fórmulas. Muchas veces no sabemos dónde están las fórmulas y para evitar seleccionar nuevamente celda por celda, entonces activamos mostrar fórmulas y sabemos ahora sí la ubicación de todas las fórmulas de una manera muy rápida, ¿no? Voy a cerrar esto, miren, ahí sí ya me ejecutó, voy a activarlo, aparece la fórmula, ¿ok? Voy a desactivarlo con un clic nuevamente y miren, esta es la primera. La segunda razón por la que ustedes puedan tener problemas es por la siguiente. Miren, voy a poner 10, 20, cualquier dato. Nuevamente vamos a utilizar la fórmula, igual, suma. Vamos a sumar todo esto, cerramos paréntesis y enter. Miren, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes ponen, en este caso, la comilla simple inicial? Miren acá, si su fórmula tiene una comilla simple, que es esta, miren, una comilla simple, presionamos enter, quiero que observen que ahora sí les aparece nuevamente la fórmula y no se está ejecutando como hace un momento, ¿ok? Eso sucede, dos veces clic, cuando tienes la comilla simple inicial. Acá lo único que tienes que hacer es eliminarlo y presionar enter, ¿ok? Miren, ahí está funcionando, dos veces clic. Nuevamente, si tiene la comilla simple inicial, enter, no se va a ejecutar. Lo único que va a hacer es mostrarte la fórmula. Bien, y la comilla simple, miren, para las personas que quieren saber cómo se pone o cómo lo sacamos, básicamente siempre se ubica a la izquierda, en este caso de la tecla enter. Lo puedes encontrar acá, presionando una vez, o también lo puedes buscar acá, ¿ok? En mi caso, yo lo tengo a la mano izquierda de la flecha borrar, ¿no? O la flecha a la izquierda, ¿ok? Prueben acá los dos, acá con los dos, con cualquiera les va a salir, en este caso, la comilla simple, ¿no? Y esas son las razones que normalmente hace que las fórmulas no funcionen. Bien, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, como siempre digo, puedes comentar ese vídeo para yo responderte y así ayudarte. Conmigo serás acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.